la crítica como la que puede proponer César González. O sea, es un libro que, si vos sos de clase media, pero no solamente, si participás de estas sociedades de dominación, te va a incomodar. Hay cosas que te van a incomodar. Hay partes en donde te vas a ver reflejada, porque él es extremadamente crítico de esas representaciones y fetichismos, y hay un punto en el que vos te vas a sentir involucrado en lo que se está criticando. Si no, no estás siendo sincero. Si no hay algo que no se está moviendo realmente, ¿no? Y por eso digo que es tan importante para la cultura argentina, porque es extremadamente destartalador. Uno no sale igual de este libro, no sale creyendo las mismas cosas, entendiendo de la misma manera las propias ideologías. Me hace acordar, y de nuevo con el feminismo, pero reitero, la historia femenina sí puede, pero cuando Bourdieu sacó La dominación masculina en los 90, es un libro sociológico sobre que desmonta, digamos, justamente los mecanismos de la dominación masculina. Bourdieu le llama dominación masculina en vez de patriarcado, explica por qué. Y él cuenta que sus colegas le decían, es duro leer esto. Colegas sociólogos franceses, o sea, gente que uno podría pensar progre, pero decía, es difícil leer esto, es duro. Bueno, yo creo que pasa lo mismo con este libro, es duro leerlo, porque hay un nivel de cuestionamiento de las mitologías alrededor de la marginalidad, que es duro de leer por momentos, pero una dureza feliz, una dureza alegre, como el feminismo. Después uno termina mejor, o sea que hay que atravesar ese camino de que se te escapan algunos velos y le decís, ah, bueno, ok, esto es complejo. Y además, no solamente hay crítica en este libro, también hay líneas de fuga de estas cárceles de la representación. Me parece que, y eso lo explica muy bien César, la marginalidad, los pobres en Argentina, pero en general, sufren de representación. La representación es una enfermedad para esos sectores, porque los aplana, los oprime. En un momento César cita una película de Lars von Trier que se llama Mantarmain, no sé si la han visto, se les recomiendo, que es como una suerte de alegoría de la esclavitud de los negros en Estados Unidos, pero es más general, diría, de la cuestión del amo, del esclavo. Y uno de los modos en que se lleva a cabo la dominación y la esclavitud de los negros es estableciendo identificaciones. No se separan los negros según su personalidad, ¿no? El negro tramposo, el negro que se ríe. O sea, ¿cómo todo sistema de dominación necesita identificaciones rígidas, representaciones rígidas, ¿no? Y lo que hace el ensayo de César González, además de criticar esas representaciones, te va mostrando, te va contando películas, lecturas, modos que pueden servir como un mapa para escaparse de esas representaciones, para escaparse de esas cárceles de la representación. Como líneas de fuga, como mira, Godard, lo que decía Godard. Y al mismo tiempo es efectuar eso, porque siempre, y él, lo robo de él que siempre lo ha dicho, el pobre haciendo determinadas cosas que se suponen de pobre es algo que puede ser tolerado para la sociedad. El pobre haciendo arte, el pobre haciendo filosofía, ya es más peligroso. Ya hay, o es más peligroso o hay un pedirte miles de credenciales, como a las mujeres. Reitero, sé que el feminismo es mucho más aceptado que este tipo de cuestionamiento, por eso digo que es tan incómodo lo de César, porque nuestra sociedad está aceptando el feminismo. No está aceptando tanto la discusión del racismo y del clasismo en Argentina, que es estructural. Es como una resistencia. Después te voy a preguntar sobre eso, porque Twitter ya tuvo sus guarditos por criticar esto. Pero en Argentina es muy tremendo eso, ¿no? Cómo nos cuesta mucho encontrar ficciones, cine, no hay como excepciones. En un mundo en el que por ahí en otros países eso se está abriendo un poco más, y que acá parece un poco complicado. Pero César lo que hace es recorrer la historia del cine, encontrar ejemplos, contraejemplos que justamente encuentran distintas soluciones estéticas y políticas a escaparse del fetichismo de la marginalidad. Godard y otros, y también obviamente los grandes aliados teóricos de César, que son Deleuze, Marx, Foucault, Rancière, hay otro Fanon, y eso hace también que sea un ensayo extremadamente potente, ¿no? Porque no es solamente la experiencia de vida de César, que por supuesto
todos la conocemos, a todos nos parece una potencia. Hay pocas vidas que puede ser una obra de arte en sí misma, ¿no? El caso de César González es el caso. Pero más allá de eso, no se trata solamente de la experiencia de vida, sino con qué tipo de máquinas teóricas y con qué tipo de máquinas artísticas se conecta eso para hacer algo tan potente como este ensayo, ¿no? Porque contar la historia de vida solamente y no darle ese plus de intensidad que es una lectura teórica para intervenir también en determinado campo de disputas, queda ahí como a medio camino. No digo que no sea intenso, de hecho en Argentina tenemos un montón de historias de vida de clase media, magnificamos y glorificamos las minucias y los anecdotarios, especialmente en tiempos de redes, ¿no? Gente linda de clase media, eminentemente capitalina, que nos cuenta qué mierda está comiendo, miles de fans, ¿no? Y eso también es importante porque uno pensaría las redes sociales vinieron a horizontalizar determinadas cosas que por ahí en la televisión o en el cine eran muy jerárquicas por una cuestión de falta de acceso. Pero fijémonos cómo sobrevive totalmente el fetichismo de la marginalidad y cómo sobreviven estas grillas de representación que aún en las redes sociales, cuando aparecen los sectores populares, los márgenes, son ridiculizados. Ya sea con una vuelta de tuerca, pero son ridiculizados. Hay algunos ejemplos o contraejemplos políticos, artísticos, pero no les va tan bien como debería ir, ¿no? O sea, eso también me llama la atención, cómo incluso en esta apertura de las redes sí, se siguen manteniendo esos esquemas. No hay ninguna revolución tecnológica que las pueda modificar. Eso es lo que quiero decir. La revolución es de la mirada y es la que puede plantear un libro como el de César González, que justamente nos desmonta el modo en que pensamos a los sectores populares. Tiene todo eso el libro y obviamente también ensayitos, textos literarios, que es parte también del trabajo de César. Y también hay algo que con eso voy a iniciar. No voy a iniciar con eso, pero lo adelanto porque va a ser la segunda pregunta que le voy a hacer. Adelanta, está bien, es de 2021, pero adelanta lo que estamos viendo con las ultraderechas. Porque lo que hace César también es pensar como el odio, el modo en que trabaja o funciona la marginalidad y la criminalidad en nuestra sociedad, no es solamente un error, un problema, sino que es algo productivo. O sea, César nos explica cómo el crimen en nuestra sociedad es productivo, genera, bien Foucaultiano, ¿no? No solamente reprime cosas, sino que genera seguridad, genera noticieros, genera series sobre marginales, sobre cárceles, genera ansiedades en la clase media. El odio organiza a la clase media, organiza programas políticos, organiza ansiedades, organiza valores, ¿no? Hay una serie que se llama Atlanta, que se la recomendé a César porque me parece que el autor de Atlanta hace lo que hace César un poco más tarde. Nosotros siempre estamos adelantados en un montón de cosas, yo creo que César se adelantó en ese sentido. Y en esa serie, que es una serie sobre la situación de los negros en Estados Unidos, que tiene que ver también con la marginalidad, uno de los personajes dice, claro, en el capitalismo para que algo tenga valor, otra cosa tiene que tener menos valor, ¿no? O sea, ahí también está la función productiva del margen. Si algo tiene menos valor, yo me puedo levantar, por eso también hay un deseo de sostener esas jerarquías, un deseo incluso inconsciente, un deseo que nos atraviesa, a mí también me atraviesa, eso es lo que quiero decir. A mí me resulta incómodo este ensayo, porque todos estamos atravesados por estos sistemas. Es así, digamos, es tonto negarlo. Obviamente que algunos por ahí nos da un poco más de vergüenza y otros hacen programas políticos a partir de esas distinciones sociales. Pero en realidad estamos todos en el mismo esquema. La primera pregunta que te quería hacer es, y un poco recuperando tu bardo en Twitter, porque él básicamente dijo que había pocos sectores populares produciendo cine, que estaba todo absolutamente manejado por la clase media, por las clases altas. Estamos en la rural, ¿no? Haciéndome eco a las palabras de Martín Coan, en esta ocasión tan ruda, no nos sentimos en la comunión de los santos, diría David Viñas. Tiene mucho que ver que estemos en la rural, que la Feria del Libro sea en la rural. La historia del arte, la literatura y las ficciones en nuestro país
Pero bueno, recibiste un poco de crítica por hacer ese señalamiento, es como medio difícil. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves en Argentina el tema de la ficción, la clase? ¿Por qué hay tanta resistencia para pensar esto y abrir espacios? Bueno, buenas noches. Gracias a todos y a todas por estar acá. Gracias, compañera Inca, por tan tremenda introducción. Te agradezco cada una de las cosas que dijiste, por haber leído el libro con esa pasión y con esa profundidad, y para mí es muy importante que el libro haya generado en vos o en las personas que lo leyeron algo similar. Bueno, agradecer a Sudestada, a los compañeros de Sudestada que organizaron esto, y a la provincia de Buenos Aires y a los trabajadores del stand en el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras del Mundo, ¿no? Un día muy especial y conmemorativo sobre todo, ¿no? Benjamin decía, ¿no? Walter Benjamin, una frase muy célebre, que hay que celebrar a los muertos porque son los que lucharon contra un enemigo que no deja de vencer, o algo así, ¿no? Y es muy importante saber que muchos de los logros sobre los que ya estamos acostumbrados a habitar implicaron ríos de sangre y muchas vidas, ¿no? Bueno, sobre la pregunta en particular, no hice más que decir un síntoma que creo que es evidente para cualquiera, que obvio que el cine no está hecho por las clases populares, que nunca lo va a estar, porque no va a haber una revolución en el cine que esté aislada de una revolución que tendría que suceder en la sociedad. Mientras existe una sociedad de clases, dividida en clases, va a existir un arte dividido en clases, un acceso al arte dividido en clases. En las clases bajas, el acceso permitido que van a tener van a ser a ciertos tipos de géneros musicales que sirvan no para pensar, sino para bailar, y un baile no intelectual, sino un baile completamente apolítico, que no sirva para reflexionar, ¿no? Entonces, creo que seguramente varias generaciones no verán ningún avance significativo en ese sentido. Entonces uno ya tiene que pensar sobre la negativa total, sobre el no lugar absoluto. No va a pasar eso, ojalá pase en algún país, pero tendría que ser con la potencia y la envergadura que pasó, por ejemplo, en Rusia, donde la revolución soviética revolucionó el cine, por ejemplo, ¿no? Revolucionó todas las artes. Por primera vez las clases campesinas, subproletarias, porque digamos en la Rusia donde sucede la revolución no era un país desarrollado industrialmente, como sabemos todos, era un subproletariado, y la Revolución de Octubre permitió un libre acceso a la gran mayoría de las artes. Era gratis la entrada al Teatro Colón de la Rusia de ese entonces, era gratis estudiar pintura, literatura, ¿no? Y es el primer país que estatiza el cine, ¿no? Entonces, ¿y qué trajo de la mano una revolución en lo social? Trajo una revolución en lo artístico, y los hijos de la Revolución de Octubre en el cine son Eisenstein, Bertov, Pudovkin, Dovzhenko, Brinova, la compañera de Bertov, que es la gran montadora del cine soviético, Kuleshov, tanta gente, y tantas películas que trajo esa renovación, ¿no? Y no todos eran hijos de obreros. Eisenstein él lo reconoce, ¿no? Era hijo de la burguesía, pero Bertov sí. Bertov es un hijo de la clase obrera y es uno de los grandes revolucionarios de la forma cinematográfica. Entonces, por lo menos en Argentina no avisoro que eso pueda pasar. Estamos en un punto, te diría que casi ciego, de la historia política. Creo que puede ser un año fundacional, se llega a ganar la ultraderecha en Argentina. A la vez también puede ser un punto cero,
todo siga más o menos con esta estabilidad media de pasiones tristes. Pero bueno, o sea, el acceso de las clases populares no va a suceder en el cine, y mucho menos de ciertos sectores de esas clases populares, que pueden ser llamadas lumpen proletarias, que pueden ser llamadas completamente afines al delito, si se quiere, porque yo, por lo menos mi trabajo fundamental en el cine y en la literatura y en la poesía, es, sin olvidarme que fui un pibe chorro, seguir pensando por qué un pibe se hace chorro, ¿no? Que coincido en algo que cada vez es más difícil pensar estos temas. Yo recuerdo que cuando salí de la cárcel en el año 2010 era casi hasta una moda, ¿no? Hablar de ningún pibe nace chorro, se hablaba mucho del tema y tuve la suerte de haber irrumpido y de haber salido de la cárcel en un momento de una sensibilidad alta, por lo menos a gran escala, de la sociedad argentina, ¿no? Las elecciones del 2011, cuando gana Cristina, la segunda fórmula votada fue la de Hermes Wiener, que sacó casi el 18%, es decir, hubo más del 60% del electorado que votó una opción de centro-izquierda, podríamos decir. 12 años después, no es ninguna pesadilla imaginarse un balotaje entre la derecha y la ultraderecha, ¿no? O sea, dejó de ser una distopía. Solamente 12 años después, como es que yo no creo que las sociedades, lo expongo en mi libro, gracias por decirlo, no creo que me haya anticipado, sino que simplemente recogí algo que estaba pasando a nivel continental, en el texto La potencia del odio, y también en la imagen neoliberal hablo sobre las victorias recientes que había habido en ese entonces, que yo escribí para los artículos cuando todavía existía la revista en papel de Sudestada, a partir de Bolsonaro, a partir de Trump, a partir de Víctor Orbán en Hungría, a partir de que ya había habido la primera elección entre Macron y Marine Le Pen, ¿no? Que es parecido, ¿no? Un Larreta con un Milei, es esa elección que hubo las últimas 2 veces en Francia. ¿Y en qué está derivando eso que pasó en Francia? En un proceso que un autor que me encanta, que es Frédéric Lordon, habla de condiciones prerevolucionarias en Francia. Quizás exagera, pero ojalá tenga razón. Yo sentía que las ultraderechas no hacían más que canalizar el odio que había en las clases trabajadoras ante su pérdida de mínimo bienestar, un bienestar que ya se criticaba, ¿no? El bienestar se criticaba y hoy es el horizonte al que estaría por lo menos bueno llegar de nuevo, ¿no? En la gran sociedad de bienestar social, ¿no? Todo el mundo sabrá que en los 70 había montoneros, había el ERP, y había 7% de pobreza, y había casi pleno empleo en la Argentina. Y hubo millones de personas que se arrojaron a la aventura revolucionaria, ¿no? ¿Por qué? Porque no creían en la sociedad de bienestar, la veían también como una sociedad capitalista, donde se seguía manteniendo la división de clases, etc. Hoy estaría buenísimo retornar, ¿no?, a una sociedad con un 7% de pobreza. El retorno termina siendo el horizonte. Pero disomiando un poco todos los temas, porque no traje ni un cuadernito para ir anotando, yo no creo que las sociedades se vuelven de derecha, porque entonces que en el 2019 el pueblo argentino era revolucionario y en 4 años se volvió fascista. Creo que no hago esa lectura. Sí creo que hay que estar
completamente en alerta, y es un llamado de atención también a la militancia, ¿no? Porque un país con una tradición tan hermosa de militancia política, de militancia sindical, de conquista de derechos, de ganas de pensar estas cosas, ¿no? Porque la verdad que mi libro ya casi agota la segunda edición, y por más que pueda coincidir que no se le presta atención desde la academia ni desde los lugares de poder, sí ha circulado muchísimo entre profesionales, estudiantes, el pueblo, y la verdad que el libro sí se vende porque hay gente que quiere pensar estos temas sin necesidad ni de vivir en un barrio popular, sin necesidad de ser inversamente, no sé, alguien aristócrata, y creo que también me ha pasado con mis películas, y mis películas se ven por más que no coincidan, tenemos una cultura política muy interesante. Y se ascendió tanto a alguien como Milei, también porque hubo un decrecimiento muy notorio de las ganas de la juventud de militar por el otro, ¿no? Creo que también hay una cuestión de separar las luchas de las minorías. No sé si eso viene de arriba, si no quiero, viste, también hay que tener mucho cuidado de no caer de golpe en teorías conspiranoicas. Pero se dice sí. Pero yo creo que obviamente lo fundamental sigue siendo la clase. Por lo menos en Argentina es muy notorio que si naces pobre, tu vida está casi determinada, ¿no? Y yo escribí este libro fundamentalmente, por más que no es un libro pensado como libro, sino que la idea nació por Nacho, que está acá presente, director de la revista Sudestada, que quería compilar los textos que venía escribiendo la revista. Yo de ahí dije, bueno, podría haber un hilo conductor, y de golpe empecé a decir, empecé a sentir sobre todo la necesidad de empezar a plasmar todo esto que uno, me ha pasado esto, ¿viste? Que me ha dicho mucha gente, poner en palabras como algo que todo el mundo decía, che, me parece que no son todos los pobres violadores como muestran en series emblemáticas o en películas emblemáticas, no voy a dar nombre, ni son todos monos circenses, ni son todos tan feos como los muestran. Creo que todos más o menos se daban cuenta, pero faltaba y falta, creo, todavía más bibliografía sobre esta cuestión específica de la villeritud, como la llamo en mi libro, con la resonancia al concepto de negritud de la Inés Isay, lo Paulson Cory, que retoma después Fano. Se hablaba, pero faltaban libros sobre la representación del villero en el cine, en el teatro, en la danza. Había algunos pocos libros sobre la cumbia, o tesis muy que habrán leído 3 personas. A mí me costó mucho sostenerme, por lo menos, quizá me habrá faltado investigar más, pero tuve que recurrir a autores franceses, no por una francofonía ni por un colonialismo del que no puedo escaparme, sino porque salí a buscar autores que hablen de la cuestión de la representación, ¿no? Una clase representando a la otra, una clase representando los supuestos problemas que tiene esa otra clase, una clase siempre, ¿no?, como haciéndonos el favor de llevarlos al cine, porque a mí me mata cuando a veces me dicen eso, no, César, pero vos tenés que entender que hay ciertas películas o ciertas series de televisión que son la única manera de que un sector de la sociedad conozca que existe la pobreza, que conozca que existe la cárcel. No, si yo me tengo que conformar con eso, prefiero que no nos representen, que haya un vacío total, que haya un negro, que haya un programa de 1 hora que diga, así la vida en las villas, sería más honesto
qué es lo que hacen llenando la pantalla en negro de imágenes, ¿no? Yo creo que es muy importante ver que las imágenes sirven para invisibilizar, sirven para no ver cómo son los sectores populares. Y los sectores populares nos terminamos convenciendo de que somos esa imagen de los que otros hicieron de nosotros. En la ropa, en lo que tenemos que escuchar, y todo lo que sea diferente es extraordinario, ¿no? Como la frase de la excepción que confirma la regla. ¿Por qué uno soy una excepción? ¿Por qué? Porque los negros no escriben libros, si escriben libros son en un tono de testimonio evangelista o desde la resiliencia o desde la meritocracia, ¿no? Pero de igual con el campus del ensayo o del pensamiento, no. Y eso no es mi culpa ni de nadie, no es culpa de nadie. Son cuestiones que ya estaban cuando llegamos al mundo, ¿no? No sé si respondí precisamente. Sí, me respondiste. No, después te quería preguntar, porque me parece que, no sé si eso vos lo ves, hay como un malestar en la cultura, hay una cosa medio de muchas ficciones que trabajan la lucha de clases. Pienso en algunas por ahí más chotitas. Igual yo quiero que estés en Netflix, te lo digo acá, cuando estés en Netflix, acordate que yo lo dije, vamos a todos a mirar. O sea, sí o no. ¿No les gustaría ver una...? Porque vos no sos anti-Netflix, no tenés esa postura. Por favor. Tengo muchas series para recomendar o películas también. Por eso, hay algunas que son peores, otras mejores, pero recuperan esta idea también de la casa tomada, que nosotros conocemos muy bien, ¿no? Ya sea por conflicto racial, pienso en Jordan Peele, pienso en, el Ostlund que nos gusta a nosotros, el Triángulo de la Tristeza, que fue tan criticada y nosotros defendíamos, pero muchas ficciones que están trabajando eso, ¿no? Como, y obviamente un momento internacional, global, de cada vez más desigualdad, cada vez más insatisfacción. ¿Ves ahí algo interesante? Porque yo si lo comparo con 10 años anteriores, no veía tantas ficciones trabajando esto. Siento que hay como mucho que, uno siempre puede pensar, la típica, el capitalismo puede criticarse a sí mismo a través de la cultura y no pasa nada, ¿no? Ya no es peligroso para el capitalismo que incluso se lo critique desde adentro, si se quiere, desde dentro de su propia industria cultural. ¿Lo ves así, como de ese lugar, o ves que hay una posibilidad como en esa nueva sensibilidad de, o por lo menos que haya algunas películas que estén muy bien, o de empezar a indagar por ahí, de subirse como a esa ola? Sí, yo creo que está pasando un poco en un texto de este libro donde yo critico a Moonlight, de Barry Jenkins, que gana el Oscar, la película con esa confusión con La La Land, es una gran película, pero que yo igual la critico, que no me gustó en términos subjetivos, pero me sirve para analizar este fenómeno que está pasando en Estados Unidos, donde de golpe hay sobreabundancia de películas hechas por realizadores afroamericanos, lo cual era para mí de por sí para celebrar. En el mainstream, en el cine independiente, abarcaba y atravesaba toda la sociedad norteamericana y el presente de Estados Unidos. Y están a fondo con ese tema, pero les costó muchísimo llegar hasta ese momento. Y yo creo que podríamos hacer un paralelo con la cuestión de los negros nuestros, que son los negros villeros o las camisetas negras. Igual acá es raro, ¿no? Porque en la villa hay gente de piel blanca y es un negro, porque vive en la villa. Por eso decía que lo fundamental sigue siendo la clase, que es un título de una nota que salió hace unos días en la revista Jacob. Yo veo que sí, que hay más presencia en Argentina que hace 10 años, sobre todo por el triunfo inesperado y abrumador del RKT, ¿no? Con todos estos artistas que
que vuelven a traer como un poco la cumbia, pero mezclada con otros géneros, digamos que pisan fuerte a nivel comercial, pero bueno, pisando fuerte a nivel comercial, ponen por lo menos en el centro de la escena las imágenes de la villa contadas desde el lugar de los pibes, ¿no? Después podemos criticar, si existe lo propio, bueno, lo que decía antes, ¿no? ¿Qué es lo propio de los villeros? Yo en un momento creía que existía lo propio, pero la identidad si se fija es problemática. Lo más interesante de la identidad es que fluya, ¿no? Que fluye y nos cuesta muchísimo romper con las identidades que nos marcan, ¿no? Hombre, heterosexual, escritor, cineasta, no puede ser agricultor o biólogo, ¿viste? Entonces prefiero que la identidad esté siempre en devenir, y obvio que van surgiendo formas de identificarse porque por lo menos en los barrios la vida siempre se mira para adentro del barrio, no hay afuera. El afuera es simplemente un lugar donde uno va a trabajar y vuelve, pero no tiene rostro el afuera, no tiene rostro humano. El rostro humano está para adentro de la villa, todas las relaciones sexoafectivas, parentales, familiares, un 99,999, salvo excepciones, ¿no? Que esas excepciones son dignas de, bueno, el arquetipo, ¿no? de tal se enamora de la pobre o del pobre y eso es un suceso, tiene problemas con la familia, ¿no? No existen relaciones de amor entre clases. Si uno lo analiza desde ahí, creo que no conozco parejas de un pibe en una villa con alguien afuera de la villa, y si existen, están con un aura de que cuentan como con un atributo especial que tendría que ser completamente normal, que tendría que llamar la atención. Digo, no es que no existe, pero no es lo general. Quizás estoy equivocado, pero es lo que pienso yo. Entonces, ojalá que pase como en Estados Unidos, que haya abundancia dentro de 10, 20 años, que haya autoras villeras, que exigimos la marginalidad crítica por una autora villera, por una travesti villera, lo que sea. Pero creo que para eso tiene que haber un sector que tiene que resignarse a perder privilegios, que es ese poder que les daba el decir nosotros representamos a los otros, los representamos bien, listo, está buenísimo, va a seguir pasando, pero dejó de ser algo, como decía, extraordinario. Yo creo que vamos a ir un poco en ese camino, por lo que decía antes. Tenemos una gran tradición de sensibilidad política, militante, de hacer cosas por el otro. Pero también hay un punto que quizás no lo trabajé tanto en el libro, porque hay un autor que quiero leer más, que es Emanuel Levinas, que sé que trabajó mucho la cuestión de la otredad, a partir del judío y a partir del holocausto. Yo creo que es hora de que por los que siempre fuimos nosotros, que gocemos más de ser nosotros. Que gocemos, o sea, está buenísimo, somos nosotros, somos lo diferente, somos lo que no quieren nosotros ser. Somos el espejo de lo que no hay que ser en la vida, de lo que la sociedad odia, de lo que la sociedad reprime, de lo que la sociedad formatea, de lo que la sociedad evangeliza, de lo que la sociedad necesita para acreditarse como buen militante, porque un militante de clase media que no fue a la villa no es buen militante. Y necesitamos que cada vez vayan más militantes, pero un montón de actividades y de recorridos naturalizados que nosotros, los pobres, lo vivimos como gracias por ayudarnos. No, hay que disfrutar, no pertenecer a lo uno, porque somos lo otro, bueno, allá está lo uno, los unos, qué bueno que no somos nosotros, pero en realidad no lo gozamos, no, de verdad somos los otros, qué bajón, qué triste, somos invisibles, buenísimo, que no nos vean, así no nos vienen a cortar el mambo.
¿me entendés? Yo lo digo en el libro, nos vienen a pagar la potencia, ¿me entendés? O sea, el pibe se esconde el porro, si habla con jerga, deja de hablar con jerga, empieza a decir, no, acá en el barrio es toda gente laburadora, toda gente de bien, la misma gente del barrio me bardea y me dice, César, ¿por qué mostrás que los pibes se drogan? Porque los pibes en el barrio se drogan, hermano. Si vos te fumas un porro, ¿cómo no fumas un porro? Porque hay que mentir. ¿Me entendés? La mentira no creo que sirva. El problema no es qué mostrar, sino cómo mostrar. Y son debates que los tengo permanentemente con los sectores populares. El otro día estaba filmando una escena en Merlo y la misma gente me gritaba, deja de mostrar eso, no sé qué, porque una escena que un pibe se tomaba un pase y el pase ni siquiera era de verdad, como dicen otras películas donde están tomando marca de verdad. Y tenía ganas, ¿viste? Me gritó y yo le iba a gritar, vení, vamos a filosofar tomando unos mates, pero la verdad que estaba cansado, que habíamos estado hace 12 horas filmando. Pero yo decía, claro, eso, o sea, ¿qué querés? El albañil. ¿Pero qué? ¿El albañil no se droga? Los albañiles se drogan, toman merca para bancarse mejor las 14 horas que tienen que estar ahí con la bolsa de cemento cargando todo el día sometidos a su máxima expresión de fuerza de trabajo. Eso. Bueno, la última. Alianzas posibles, porque, bueno, sé que tenés buena onda con Lucrecia Martel, ¿no? Hay como aliados, hay clase media del bien. No, pero a mí porque me interesa particularmente, y es algo que yo creo que a vos también te interesa por algunas de tus películas y trabajos, la alianza feminismo o la alianza, porque la marginalidad también, ¿no? Es como, por supuesto que hay una cuestión de clase, pero sabemos muy bien que, por ejemplo, las personas trans, ¿no? Pienso en Tehuel, y esas intersecciones de exclusiones, y también un feminismo, no digo todo feminismo, claramente hay un feminismo liberal que lo único que le interesa es pensar en términos individuales, de, no sé, mujeres CEOs en las empresas y esa historieta, pero después otro feminismo más popular, no sin caer tampoco en esta cosa, sabiendo que hay tensiones, pero ¿cómo ves eso? Yo sé que vos trabajás en eso, en algunas ficciones, es tensión y es problema, pero yo creo que hay una potencia ahí de esas alianzas, porque si no es como que cada uno también caemos, y es algo que sé que vos no creés por eso, entre, bueno, solamente los sujetos que sufren una explotación pueden hablar de eso, que es lo que vos no crees, pero por el otro lado tampoco caer en la típica, ¿no? El varón que te viene a contar a una mujer lo que es ser oprimida, ¿no? ¿Cómo manejar esa tensión para crear alianzas que a la vez sean alianzas, verdaderamente alianzas? Porque si no, hay veces que uno, no sé, poner yo dentro del peronismo, a la izquierda del peronismo, bastante bastardeada, pero vi esto de cómo en 2018 se utilizó las luchas del feminismo y de género porque estaban garpando, y en un momento empezó a dejar de garpar, entonces como que medio las tiraron a las feministas y todos los trans, todo eso como bueno, córranse, ¿no? Como que sea una alianza verdadera y que vaya más allá de estos momentos, por ejemplo este que estamos viviendo, en donde es piantavoto. Donde es piantavoto el feminismo, donde es piantavoto hay que volver patria, familia y tradición, trabajo. familia, propiedad y dejar de hablar de ciertas cosas, etcétera, etcétera. Eso, ¿cómo lo ves? No sé. No, bueno, sí, yo tuve unos debates ahí en esta lógica tan atroz de Twitter para debatir, ojalá que todo esa agresión, ¿no? Pero en un momento con Mayra Lena, no sé si te acordás, que ella decía justamente esto, ¿no? Que era piantavotos hablar de estos temas, que a las clases populares no les importaba ni la cuestión de género, ni las libertades civiles sexuales, que todo eso era una agenda de las clases altas, cosa por la que yo disentía, porque si no, nosotros mismos estamos comprando un estereotipo de las clases populares. No, las clases populares son todas heteronormativas, no les importa, no solamente les importa comer,
algo así decía la nota, están reducidas a ser homos económicos, ¿no? Las alianzas son muy importantes, sí hay que cuidarse no ser un hipócrita, porque yo digo, critico la representación burguesa de las clases populares y yo después soy varón representando a la mujer. Yo hice una película como Atenas, que a la mayoría de las compañeras le gustó, que no haya visto, que es de una chica que sale de estar presa. Y la verdad que yo aguardo y trabajo y en mis talleres de cine y al lugar a donde voy, a barrio que voy, trato de potenciar a las pibas para que no falte mucho, para que veamos una villera haciendo por lo menos un cortometraje. O quizás ya sucedió y no se está conociendo, que también es otra probabilidad. Muchas cosas que están pasando y hay un aparato, un montón de mecanismos, de estructuras que hacen que no nos enteremos. Bueno, sobre las alianzas la nombraste en mi empresa más que la alianza es una amiga. Yo creo que sí, que es importante que representen bien, pero yo creo que más importante es que dejen de representar. Por lo menos 10 años. Hay que dejar de representar. Sí. La clase media tiene que dejar de representar. Por lo menos 100 años. Sí. Yo creo que lo mismo que decía antes, partimos de la negativa total, no va a haber una revolución en un arte si no hay una revolución en una sociedad, porque el arte no está separado de la sociedad. ¿Me entendés? Y yo aborrezco esto que para mí es una verdad que circula todo el tiempo, de que el arte, mientras más aislado de los problemas concretos del mundo, más artístico es. Y yo creo que eso va de la mano del triunfo del neoliberalismo, no es que va de la mano, es parte del mismo plan, del mismo programa. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo catalogan los críticos? Si uno hace un trabajo de campo, un estudio, agarrás 100 críticas de cine de la última semana y vas a ver que el realismo y una película y la denuncia son como términos despectivos, que es algo que vengo diciendo hace mucho porque lo vengo investigando y no lo dejo de leer, me da gracia que sea tan evidente para mí que para el resto no. Era un poco lo que ponían en Twitter, ¿en qué anda la gente del cine? ¿Cómo en qué andan? O sea, ¿qué van a hacer en este año políticamente tan importante para nuestro país? Van a seguir contando, van a seguir haciendo road movie del grupo de amigos que se va, van a seguir hablando de sus traumas familiares, van a seguir haciendo películas de lo que ya hablan en terapia, una a la otra, o hagan terapia con el cine directamente. O sea, yo un montón de horas haciendo terapia y después tengo que ver tu película de tu mambo, la tengo que ver y encontrar ahí formas sobrenaturales. En cambio, una película que habla de si ya el personaje es un desocupado, película de denuncia, 3 líneas como mucho, chao. Ahora el personaje es un pequeño burgués que tiene un enrosque existencial, bla bla bla, sacan un ensayo de 500 páginas. Entonces ahí hay mucho que los que piensan no están pensando, y las que piensan, y las que piensen, los que piensan. Yo creo que ¿en qué anda? Como lo puse en Twitter, ¿viste? Hay que cuidarse en Twitter, igual, sin problema. Sí, alejate de No, yo te. está de vuelta. Yo para mí ya estoy hecha mierda, pero vos que te Yo- voy a sacar para cuidarte. Vos ya sos una yo. Estoy ahí. Como está ahí, está Tengo como. fui 2 semanas en la granja. Bueno, no tengo ninguna pregunta para hacer. Ya te he exprimido. Igual, como verán, podríamos seguir y seguir y seguir porque hay tanto, pero bueno, no sé si No sé cómo estamos de tiempo, primero principal ni la menor idea. A ver. Estamos bien de tiempo. Vamos redondeando, ok. Pero alguna pregunta, sí. Si hay alguna pregunta.
Por favor. Porque ya dijo esto de que no quiere que le cuenten su vida. Ya No, en hizo. público, si quieren me la cuentan después, pero no ahora que... Ay. No, la reproducimos. Gracias. Pregunta sobre el cine que habías comentado. Comentaste diciendo de la importancia de generar las condiciones para que las herramientas para hacer cine sean accesibles a todos. Yo solo interpreto más como una cuestión más que tiene que ver con lo subjetivo en cuanto a quién hace el cine. Y me acuerdo cuando vos escribiste esas cosas sobre quién hace el cine y cómo lo representa, a mí me dio la sensación de que hablabas más por ahí más del contenido, de la representación, de lo marginal, de alguien que no es marginal, que se nota que es un poco forzado, vos por ahí tenés como esa más lucidez para criticar el contenido de la representación de lo marginal hecho por alguien que no es marginal. Entonces yo te quería preguntar, digamos, ¿dónde vos pones más el foco? Si en lo subjetivo de quién lo hace o en el contenido, en la materialidad de cómo está representado. En lo primero yo coincido plenamente y me costaría pensar que alguien no comparta decir que tiene que ser accesible. Y con lo que vos decís sobre cómo se representa lo marginal desde quien no es marginal, yo comparto, pero ahí veo como que es mucho más complejo problematizar y representar sobre la creación y no sobre quién lo crea. No sé si se entendió. Se reentendió. Sí, se reentendió, gracias. Y me parece una pregunta muy interesante porque yo creo que, lo digo en el libro, es un fenómeno, el que analizo yo, que sucede estrictamente en Argentina. Que hay otros países donde no sucede, que es que el quién hace, en Argentina es como automático, que se transforma en un qué hace. Entonces, yo en mi libro hablo del neorrealismo italiano, o hablo del grupo de Caliwood que hizo Agarrando Pueblo, que recomiendo a todo el mundo, ese cortometraje colombiano, o hablo del cinema nuevo brasilero, ¿no? Hablo de un montón de autores burgueses que revolucionaron la historia del cine y que trajeron a las clases pulsadas, marginalizadas de la sociedad de una forma diferente. Es decir, donde el quién no se transformó automáticamente en un qué. Entonces el problema que veo es que en Argentina, que como todo lo que hablamos recién, que de a poco está habiendo cosas interesantes, en Argentina quién se transforma rápidamente en un qué. Y es cuestión de hacer el trabajo. Agarremos 100 películas que aborden la villa, los pueblos, los pueblitos, la pobreza, y de 100 va a ganar un gran porcentaje de representaciones muy, a mi manera de entender, problemáticas. Entonces es algo, un fenómeno que yo critico de Argentina, muy estrictamente de Argentina, y volvemos a la charla, lo que dijimos. Ojalá pase el fenómeno de Estados Unidos, donde de pintar a los blancos con corcho negro para que hagan de negro, hoy tenés cupo de representación en la mayoría de los grandes estudios, ¿no? De representación racial. Y terminan ya se fueron al extremo de la culpa que tienen, que si la hizo un negro el Oscar. Lo un chino, ¿no? Alguien más o menos que no viste la última película, La Bosta, esa que ganó, por favor. Qué película horrible la que ganó el último Oscar. Eso es lo que se entendió la respuesta. No sé, ¿hay el tiempo para una más o ya que tengo ganas de hablar? Dale, le hago cortar. Pará, siguiendo con las cuestiones de cupo, déjenme decir que cuando se termine la charla en el stand de Sudestada acá cerca voy a estar ofreciendo libros de poesía y para quien le interese y se quiere referir y todos los asuntos. Gracias. Quería preguntarte si desde tu perspectiva vos considerás que también sería importante visibilizar la perspectiva de los sectores más excluidos, más marginados, sobre las clases dominantes también. Que es algo que también ocurre mucho en el cine, ¿viste? Si no desde las clases más marginadas, pero sí de que las
la industria creada por los sectores más dominantes construye representaciones sobre sí misma y también sobre las clases más excluidas. También sería pensar, saber como tu lectura sobre ese proceso inverso. Bueno, gracias, lo he hecho. Tengo una película como Exhomologesi, tengo otra película que se llama Castillo y Sol, y vengo a estrenar Fobia en codirección con Sofía Gala, que no transcurren en la villa. De Exhomologesis y Castillo y Sol son dos películas que pasaron completamente inadvertidas, ¿no? O sea, yo ya hice eso. Ya hubo un villero que hizo una representación que no sea solo de la villa, y tampoco alcanza. Porque yo hice esas películas porque cuando presentaba ¿Qué puede un cuerpo?, Diagnóstico Esperanza, Corte Rancho, el documental para Canal Encuentro, me decían, ah, sí, solo hablas de tu mundo porque de otra cosa no se te ocurre, qué fácil, quiero ver, a ver cuando te toque hablar de otra cosa. Y hice una película Exhomologesis, que es en blanco y negro, toda en un departamento de clase media, con un elenco en su mayoría de burgueses, o de petitos burgueses, o de blancos, o de no villeros, y no le dieron ni bola a esos mismos que me decían para cuándo vas a hacer esa película. Yo no creo que sea automático y a mí no me interesa. Para mí es más importante que llegue la mirada más genuina de los barrios populares a materializarse. Y volviendo a algo que decías de Netflix, yo creo que hay que dar la batalla cultural en todos los frentes y justamente en el masivo es muy importante. Hay una serie como Top Boy que es muy buena y hay una que se llama Tony, que es francesa, que está hecha con una estética casi de videoclip, que a mí mucho no me gusta, pero la trama de la serie de un blanco que va a filmar a un barrio y de golpe no puede salir, ¿no? Creo que se la vería mejor que lo que dicen. Va a filmar un videoclip para filmar todo el cliché de los negros con el coche, vendiendo droga y las armas y bla bla bla, y por fisgón se termina metiendo donde no se tenía que meter, y es muy interesante porque expone bien esta contradicción. Yo les pido que analicen, que miren bien las imágenes de todas las películas villeras que se han hecho, entendiendo que la villa es un lugar bastante nuevo en la historia argentina. La villa en sí, ¿no? O sea, es un fenómeno de los últimos 40 años masivo, asentamientos, lugares, por eso hubo siempre, pero villas donde vivan en pocos metros 200.000 personas como en la 31, o 100.000 como en la 21, 50.000 como en Fuerte Apache, va de la mano de la destrucción de un modelo de país. Entonces es un lugar muy nuevo, uno puede ¿viste? Uno sale a buscar referencias y va al Matadero de Echeverría, y va al Facundo, ¿no? O al Martín Fierro, pero no es lo mismo. No es lo mismo el personaje del lunfardo o del arrabal o de la gaucheta, es parecido pero no. El villero tiene sus particularidades, el pibe chorro se parece un poco a los gauchos que hacían la de Robin Hood como el gauchito Gil, pero a la vez no, y a la vez sí, tienen muchas resonancias, muchas uniones, muchas palabras que se siguen usando que vienen desde ahí. Eso. ¿Y alguna compañera que quiera hacer alguna pregunta? ¿Tus películas o este libro que es una genialidad? ¿Por qué pensás que pasan inadvertidas? Bueno, no quizás exageré, no inadvertido porque mirá toda la gente que vino y el libro va por la tercera edición. Yo creo que porque Argentina tiene esa contradicción andante. Conviven, por lo menos en este momento, dos polos muy alejados. Un polo muy racista, fascista, con personas que llegamos a fondo en las discusiones, a diferencia de otros países de Latinoamérica quizás. Y pasa porque existen superestructuras, infraestructuras, existen un montón de mecanismos que necesitan
vuelvo a decir, ¿no? Una cosa que dije la otra vez en el programa con Berkovich, el concepto de invisibilización o son invisibles es problemático, que yo lo usé hasta hace 3 semanas y de golpe empecé a pensar, ¿cómo invisibles? ¿No? Y cómo decir que darle voz a los que no tienen voz es una virtud, ¿no? ¿Cómo no tienen voz? O sea, el lenguaje no es inocente, las palabras no es inocente, y por algo Wittgenstein y toda la escuela de Frankfurt y la escuela de Viena y mucha gente en este país pensó el lenguaje, pensó las palabras, ¿no? No tampoco porque hay un inconsciente y los fallidos como se usa, ¿no? Es como una forma de Cris morenizar a Freud, ¿no? Pero las palabras no son inocentes, y cuando decimos invisibles es raro, porque ¿cómo que no los vemos? Sí, todo el mundo ve, a la gente que duerme en la calle no la vemos. La villa que hay en Buenos Aires no se ve. Si no las vieran, no cruzarían de vereda, ¿no? Entonces, claro, justamente es estos mecanismos que nos duermen la sensibilidad, saber vislumbrarlos, saber verlos y tratar, bueno, de cambiar dentro de las contradicciones que vamos a tener siempre. Ahora sí, una más para la Inca. ¿Hay alguna más o estamos? 3, 2, Un aplauso. 1, listo. Muchas gracias.